y por eso son tan importantes. Bien, estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero. Este es un estudio escatológico. Cuando se habla en términos de teología, la escatología se refiere a los eventos del porvenir, el del cual la Biblia está lleno. Hay más del 33% de la Biblia que habla de eventos del porvenir. Y claro está, antes de iniciar el estudio bíblico, para aquellas personas que llegaron después que nosotros comenzamos estas alabanzas, es necesario estar en comunión con Dios. Dios es santo, 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 y no podemos acercarnos a su presencia en pecado, sucios de pecado, porque Él no podemos estar en su presencia de esa manera. Y por eso nos da a nosotros lo que es la confesión de nuestros pecados y las instrucciones, tanto para el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, se encuentran en Primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Isaías 48 nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es algo muy importante. Me acaban de decir que es la lección número 108, no la cambié, que a veces me pasa eso, pero es la lección número 108, no la 107, 108, no 107. Bien, entonces, vemos que en este estudio que estamos haciendo quiero darles unas cuantas cosas que hemos visto, porque es necesario tenerlas como trasfondo. Y como estamos pasando solamente por este estudio una vez, entonces quiero que estos conceptos se queden grabados en sus corazones. La pregunta que nos hemos venido haciendo es: ¿por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy? Y para refrescar la memoria, pasemos pues revista de algunas de las cosas que hemos visto. Claro está, cada vez se las doy de forma más breve. Y si quieren todo el contenido, pues tienen que ir a las lecciones previas para encontrar el contenido previo. Simplemente estoy tratando de moverles la memoria para que ustedes sepan dónde están. Primero que todo, una de las cosas importantes que estamos viendo es el asunto de la hermenéutica complementaria. Y el motivo por el cual es importante esta hermenéutica complementaria es porque es la que se utiliza por las personas que están en este campo de la dispensación, que es el mismo campo de nosotros, dispensacionalismo, que se han entrado en el campo de las dispensaciones para promover cosas que no se encuentran en la Biblia. Básicamente, poco a poco ellos utilizan un versículo, otro versículo para agregarle a la Biblia cosas que no dice, básicamente. Entonces, esta hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Señoras y señores, esa es la manera en que ellos lo hacen. Utilizan un versículo, un verbo, hoy vamos a ver un par de verbos que utilizan para hacer esto, y con eso el significado comienza a cambiar, porque se apoyan en esto para decir esto es de esta manera. Y por eso tenemos que hacer el estudio tan concienzudo. Es un estudio avanzado, definitivamente ustedes lo han visto. ¿Por qué? Porque estamos penetrando a lo que se trata de hacer dentro de lo que se conoce como el campo de las dispensaciones, que es nuestro campo. Ya esto entró a la Iglesia Católica, ya está en muchas iglesias evangelistas y ya lo toman como parte de lo que es el credo de ellos. O sea que eso es lo que ellos creen en este momento, porque no tienen un punto que les deje saber que eso no es así. Entonces, por eso estoy haciendo el estudio, para que nosotros tengamos eso como defensa del Evangelio y además pues queda en el Internet. Esta hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora y pretenden presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo de una forma espiritualizada, lo cual hace cosas que son totalmente detrimentales para la iglesia. Y es la siguiente, que mezcla a Israel con la iglesia. De los dos hace uno. Primero la mezcla. Piensen esto, primero los mezcla, dice que los dos son uno y después quita la iglesia, quita a Israel por completo y solamente deja a la iglesia como los recipientes de esto. Cosa que no está en el Antiguo Testamento porque ni siquiera se conocía la iglesia en el Antiguo Testamento. O sea que tú no puedes cambiar el significado de las cosas simplemente porque a ti te parece de esa manera. Pero aquí hay una agenda, atrás de todo esto siempre hay una agenda, es la agenda le vamos a llamar Operación Levadura. Operación Levadura,
que se mete un poquito de levadura para leudar toda la masa y que la gente salga pues de lo que tiene que tener. Entonces, y claro está, ellos no hacen distinción entre Israel y la iglesia, y además aseveran que el motivo primordial por el cual Dios creó al hombre es para salvarlo, cosa que no es. El motivo primordial por el cual Dios creó al hombre es para demostrar su gloria, que Él está en el caso del juicio de apelación de Satanás, y en el juicio de apelación de Satanás, Satanás lo impugna a él de ser injusto y de ser un hombre y ser un Dios que no tiene amor. Y claro está, él lo que está haciendo es en el transcurso de la historia ha creado el ser humano para darle la gloria al Señor, porque cada persona tiene que tener libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, parte de la glorificación de Dios es la salvación de los que creen, pero no todos van a creer, y Dios sabía eso porque muchas personas están en el campo de Satanás. Y para hacer uso de esto, para llegar a ese fin, cambian la hermenéutica sana, tradicional, que tiene que ver con la historia de los eventos donde se cumplen, tiene que ver con el idioma, o sea, la gramática, o sea que es una hermenéutica sana, que toma el significado literal de las cosas, tal como está. La hermenéutica que ellos proponen es hermenéutica complementaria, con la cual ellos pueden abrir y pueden hacer que entre este tipo de cosas a relucir. Pero nosotros tenemos lo que conocemos como el sine qua non. El sine qua non dice, nos hace saber que es la parte esencial sin la cual lo demás no puede existir. Entonces, ellos no pueden devasar eso, pero eso es lo que tratan de hacer. Ellos tratan de devasar estos tres pilares que mantienen esto en vigencia. Entonces, es importante que nosotros sepamos estas cosas para no permitir que ellos nos descarríen a nosotros. El enfoque de la hermenéutica complementaria entonces carece de soporte en el Nuevo Testamento. Ahora, también vimos la sesión presente de Cristo. Estos son cosas que hemos visto, ¿verdad? Se los estoy dando por títulos para hacerles la memoria. Entonces, la sesión presente de Cristo tiene que ver con el hecho de que, lejos de enseñar la entronización davídica del Mesías durante la edad de la Iglesia, el Nuevo Testamento enseña que la posición presente de Cristo es en espera en su reino futuro davídico. También vimos que el tiempo de los gentiles continúa. Notamos que Jesús no puede estar gobernando en el trono de David debido a que el profeta Daniel dejó saber muy claramente que el reino davídico, que el reino mesiánico, ¿verdad?, no podría llegar sino hasta que los reinos de los hombres corrieran su curso histórico. También vimos que la naturaleza misteriosa de la iglesia no se conocía nada del Antiguo Testamento. Entonces, debido a que la iglesia es un misterio que no había sido revelado a los escritores del Antiguo Testamento, no está relacionada absolutamente nada al pacto davídico y su reino. Para nada, no tiene que ver una cosa con la otra. Y también vimos la naturaleza parentética, entre paréntesis, o sea, la inserción de la iglesia. Representa un paréntesis, entonces una intercalación, y es el manejo de Dios con Israel nacional, debido a que, o sea, entre lo que Dios hace con Israel. Comienza, para el cronómetro, llama a la iglesia, la pone por el medio, y después que saca a la iglesia, continúan los otros el tiempo que le resta a la dispensación de Israel. Debido a que el pacto davídico tiene que ver con Israel nacional, la iglesia no está relacionada al pacto davídico. Y también vimos el asunto de que se está desarrollando, es la salida de la iglesia. Vimos que esto se trata del desarrollo del reino milenario o de la salida de la iglesia para que entre el reino milenario con el gobierno del Señor. Eso lo estudiamos con lujo de detalle. En estos momentos se tiene que cumplir la iglesia para que venga el Señor. Y la conclusión a la cual llegamos es que debido a que la naturaleza de las promesas del pacto y del trono de David son terrenales, arguir de alguna forma que ha encontrado un cumplimiento total o parcial el día de hoy es cambiar significativamente la promesa original hecha a Israel. Entonces eso se hace a través de la hermenéutica complementaria, y lo que están haciendo es buscando puntos especiales con los cuales ellos pueden partir. Y yo les dije que es muy similar a lo que sucede hoy en día, por ejemplo, en la política norteamericana, con lo que hace el comunismo. El comunismo, a través de la dialéctica, ¿okay? Lo que hacen es cambiar el significado de las cosas. Ellos proponen una tesis, ¿verdad? Cuando hay una tesis establecida, que es con la cual se gobierna un país, o una ética que dirige el país, entonces ellos ponen una antítesis, sacan una parte de aquí y dicen, bueno, esto coordina con lo de nosotros, y fíjense que este significado puede ser para los dos, o sea que ustedes no son los únicos que lo tienen. Entonces, al hacer eso, ellos llegan a una síntesis. Y después quitan la tesis primera y ponen la síntesis como punto de partida, y después le dan la antítesis. Y poco a poco van sacando del significado original, van sacando otros significados y van cambiando hasta que todo queda cambiado.
con lo que hacen es sacar lo que ya existía, porque lo tildan, por ejemplo, lo que han hecho con la cristiandad es que lo tildan de exclusivista. Los cristianos son exclusivistas y son malos con las personas que no piensan como ellos, ¿okay? Porque ellos tienen ciertas normas que persiguen a las personas que no piensan como ellos. ¿Se dan cuenta? Lo cual está lejos de la verdad, pero nosotros sabemos que la Biblia nos dice que no debemos de juntarnos con personas que no tienen el mismo pensar que nosotros. Estas personas lo que le debemos es el Evangelio, pero no la vamos a perseguir, simplemente le damos el Evangelio. Y lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo es que si la persona no acepta el Evangelio, te limpias los pies y te sales de ahí. Que no vas a forjar amistades con esta persona, porque estas personas odian a tu padre. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo vas a tener una amistad fuerte con una persona que odia a tu padre? Entonces, lo que sí le debemos es el Evangelio, pero no la perseguimos, ni la matamos, ni hacemos ninguna cosa de esta, porque nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros somos embajadores de Cristo para presentar el Evangelio de la salvación. Entonces, o sea que ellos hacen esto, van cambiando externamente. Bueno, dentro de la iglesia, como les comenté ayer, precisamente que los seminarios teológicos hacen esto también. Ellos aceptan todo tipo de pensamientos y los tratan de amalgamar para que todo esté coordinado, que se sienta bien, tenemos puntos en los cuales estamos de acuerdo, y a eso le llaman cristiandad. Pero las personas salen confundidas de ahí. El final de todo esto es la confusión de las personas. Entonces, lo que está tratando de hacer este sistema con la hermenéutica complementaria es confundir al pueblo de Dios, básicamente, y por eso tenemos que estar en un terreno sólido, bíblico, para no permitir que eso ocurra. Y también saber que cuando nosotros hablamos con una persona que piensa de esta manera, deben salir varias banderas rojas de nuestro corazón que nos dejan saber que esa posición está completamente equivocada. Pero no para decirles de una forma ruda que están equivocados, sino presentarles a ellos evidencia que les permita ver el error. Ahora, eso se demora mucho tiempo. Como ustedes comprenderán, nosotros llevamos ya tiempo en esto, ya llevamos 108 lecciones en este asunto y se demora tiempo. O sea que no es algo que uno va a entender inmediatamente. ¿Por qué? Porque son conceptos profundos, hay minucia que hay que distinguir y de la minucia sale lo demás. Entonces, aquí vemos que la conclusión que dimos es que debido a la naturaleza de las promesas del pacto y del trono de David, debido a que esas son terrenales, arguir que de alguna forma han encontrado un cumplimiento total o parcial del día de hoy es cambiar significativamente la promesa original hecha a Israel. La promesa davídica inicial es cambiada rutinariamente por los teólogos del reino ahora. Y a pesar de la falta de evidencia en el Nuevo Testamento, en vez de ver a la iglesia como un cumplimiento total o parcial del reino davídico, hay que ver a la iglesia como un misterio o una inserción parentética entre las promesas pasadas y las promesas y el propósito futuro para la nación de Israel. Aquí la predominante es la nación de Israel. Nosotros solamente estamos en un tiempo nada más predeterminado por Dios. Pero Él sigue con Israel y Israel va a tener la batuta. De otra forma, pues el asunto está fuera del alcance de la tradición dispensacional, que es nuestra posición. Bien, entonces, aquí vemos que Darby es uno de los padres del dispensacionalismo moderno, pero esto viene del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla ampliamente de la administración divina de la historia por medio de la economía. Entonces, simplemente que estas personas, después de haber tenido un periodo de tiempo prolongado sin estudios de ningún tipo, porque solamente llegaban los estudios que se daban de la Iglesia Católica, que eran los que tenían todos los pergaminos, tenían toda la Biblia, que no se le permitía leer a nadie. Yo les hablé a ustedes del señor Tischendorf, que fue, y este señor tenía una memoria fotostática, le permitían entrar al Vaticano. Este señor entraba al Vaticano, le daban 2-3 horas máximo, no podía llevar lápiz, no podía llevar notas, no podía sacar nada. Pero resulta que este señor tenía una memoria fotostática y en 2-3 horas se memorizó, en un transcurso de tiempo se memorizó toda la Biblia, en los idiomas originales, en el hebreo y en el griego. ¿Okay? Ustedes sepan que eso es una cosa grandiosa. Entonces lo que iba, después de 3 horas, llegaba a la casa y todo lo que había visto lo escribía. Y copió la Biblia en su mente como una cámara fotostática. Y yo les comenté que eso puede ocurrir y les hablé de este señor autista, ¿verdad? Que lo volaron por Roma en un helicóptero y cuando este señor baja pintó a Roma en escala con todo lujo de detalle como si fuera una fotografía. O sea que sí hay personas que pueden hacer esto. ¿Okay? O sea que es algo muy interesante. La Biblia nos deja saber cosas muy interesantes y lo que sucede con la Iglesia Católica es que después de que este señor hizo eso, pues abrió las cosas porque ahora ese libro que él hizo está en Inglaterra, en un museo, etcétera. Pero el asunto es que la palabra de Dios solamente se daba por medio de eso. Después que ellos descubren
Hubieron personas, Dios da estos dones espirituales, estas personas sacan el contenido de la Biblia y se dan cuenta de que lo que habían recibido por un periodo prolongado de tiempo era un error, que habían áreas dentro de la Biblia que ya se habían bifurcado a un lugar donde no había pastos, donde estaba una sequía increíble, donde llevaban y conducían a la gente al lugar que ellos querían por el dinero, simplemente. ¿Okay? Entonces tenemos que tener eso en mente y no podemos tampoco juzgar a nuestros hermanos católicos porque hay muchos católicos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, pero después de esto tienen que agregarle ciertas obras. Pero recuérdense que primero vino la salvación, lo que le agregues después es otra cosa. ¿Me explico? O sea que ya está salvo. Lo que pasa es que tienen que saber, pues, si no tienen a alguien que le presente la información diferente, ¿cómo van a saber? No pueden saberlo. Y lo que les enseñan a ellos es apologética, mucha apologética para defender la fe. ¿Okay? O sea que es algo muy interesante que se encuentra esto, pero lo que tenemos que saber es que estas cosas caen sobre las 7 iglesias, las 7 diferentes iglesias que van a existir en el transcurso de la edad de la iglesia, que información que se da en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 3. Pues bien, el asunto es que los dispensacionalistas progresivos hacen uso del capítulo 2 de los Hechos para apoyar su creencia de que Cristo está gobernando en estos momentos sobre una fase ya existente del reino davídico. Y ellos utilizan Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 2, versículos 24 a 36, y notamos que los dispensacionalistas progresivos, tales como Darrell Buck, recuérdense de ese nombre, Darrell Buck, se lo voy a poner en la pantalla de nuevo, es uno de los proponentes mayores de este asunto. Después de su extensa presentación interpretativa, utiliza la hermenéutica complementaria, concluyendo que en lo siguiente: como el heredero davídico, Jesús está sentado y gobierna desde el cielo. Esa es su conclusión después de haber hecho pues esos cambios diminutos en estos versículos que los hemos visto. Pues la semana pasada pasamos por algunos de ellos. Después de esto les cité la refutación del erudito Zane Hodges del Seminario Teológico de Dallas, que ya es difunto este señor, y claro está, él nos dio a nosotros una serie de cosas que pues sacan abajo todo este asunto que presenta. Y lo que quiero hacer es darle un poquito más de lo que él dijo. Dice: todos deben reconocer que el trono de David está inseparablemente unido con el reino de Israel. Con el reino de Israel, no con la iglesia. Y les cité a Lucas 1, 30 al 33. Y también les conté acerca del anuncio de Gabriel a María, del ángel Gabriel a María, que se enfoca estrechamente en la naturaleza judía del trono de David. Y tal énfasis no es accidental en ese contexto. El Magnificat de María, que se lo puse la semana pasada, mi alma magnifica al Señor, relata la misericordia de Dios a ella con su misericordia a Israel. Y eso lo vimos en Lucas 1, 46 a 55. Y similarmente también les di el benedicto de Zacarías. Zacarías era el padre de Elizabeth. No estamos hablando del profeta Zacarías del Antiguo Testamento, sino el contemporáneo de María. Se enfoca totalmente en lo que Dios está haciendo por Israel a través del advenimiento de su Hijo. Y eso lo vimos en Lucas 1, 67 al 80. Por consiguiente, entonces, cuando leemos a Lucas 1, estamos inhalando la misma atmósfera de la expectativa judía del Antiguo Testamento, de los labios de María y de Zacarías. Y podemos escuchar entonces esta grandiosa esperanza de la salvación nacional que estaba intricadamente atada con la expectativa de un rey divino que gobernaría a Jacob, que es recuérdense, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob salen las 12 tribus. Está hablando de Israel únicamente. Va a gobernar sobre Israel desde Israel. Claro está que posteriormente con nosotros, cuando regresamos con él, va a haber gobierno mundial y nosotros vamos a estar en la parte gobernante de esos lugares. Entonces, a pesar de ese hecho, los dispensacionalistas progresivos aseveran que el Señor Jesucristo aún ahora está gobernando desde el trono de David en el cielo, a pesar de que Israel nacional no ha experimentado la salvación de la cual María y Zacarías hablaron tan lúcidamente en ese contexto. O sea, si todavía no han sido salvos, entonces ¿por qué dice ello? Estamos hablando de la salvación del pueblo de Israel. Después de esto, aquí ahora sí les voy a poner más citas de Zane Hodge. Recuérdense que este hombre lo que hizo es dedicar su vida para hacer este tipo de estudio. Una persona pues no puede hacer todo este estudio si no tienes todo. Para hacer esto que él hace tienes que tener un conocimiento vasto de todos los versículos bíblicos que atañen a esto, si se dan cuenta. Pero él no es el único, hay otros también que son muy eruditos y que tienen una cantidad de información, y lo que sucede con estas personas es que ellos
porque ellos tienen que presentar sus tesis en las universidades. Y para hacer eso tienen que tener documentación de otros testigos, de otras personas que han hecho investigaciones para ellos ponerlos como fuente de las cuales sacaron. O sea que esto es una cadena de información que viene de otras personas, de otra persona, de otra persona, de otra persona, hasta llegar al original. ¿Se dan cuenta? Porque de esa manera es que nosotros estamos y vivimos. Es la misma manera en que el ser humano existe. Tú vienes de tu padre, y tu padre viene del padre de su padre, y el padre de su padre viene de su padre, y etcétera. O sea, sino todo, cada uno venimos y la información se va transmitiendo. Entonces yo lo que estoy haciendo es dándole esto, porque personalmente yo no podría entrar a indagar todas estas cosas porque no tuviera tiempo. Eso requiere toda una vida. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos esto destilado de esta persona que ha hecho este estudio. Entonces, este señor Zane Hodges, que acaba de morir pues, en el año 2008, hace 11 años que murió, dice lo siguiente. Y de paso, estas son personas, este es un profesor del Seminario Teológico de Dallas, ahí lo tienen ustedes de dónde viene él. Si no fuera por el hecho de hombres serios, que hombres serios han propuesto este punto de vista, estaba hablando del punto de vista de la hermenéutica complementaria de que Jesús está gobernando desde el cielo en estos momentos, pudiéramos expedir este asunto inmediatamente. De acuerdo con el entendimiento de los santos del Antiguo Testamento, que aquí María y Zacarías representan tan eficazmente, el trono de David solamente podía significar una sola cosa: el trono terrenal que comenzó con el reino de David mismo y ha sido pasado a sus descendientes físicos que se sentaron sobre el mismo. ¿Okay? Recuérdense que desde la deportación babilónica nadie se ha sentado en el trono de David. Nadie. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo de 2500 años o más. Nadie. Aquí el que se va a sentar próximamente es el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Entonces, a ninguna persona se le permitía sentarse en el trono a menos de que, de hecho, esa persona fuera del linaje davídico. De esa forma, Lucas nos dice cuidadosamente que Gabriel fue enviado a uno de los descendientes de David. Ahí dice, fíjense lo que dice Lucas 27. ¿Tienen a Lucas ahí 27? No, aquí se los pongo. Y tienen todos estos versículos. Lucas 27, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. De paso, José venía de la línea de Salomón. ¿Oyeron esto? Que es el hijo de David. Y María venía del hijo Natán, que es el hijo de David. O sea que por los dos lados venía, pero el Señor Jesucristo no era de la línea de Salomón. O sea, José no fue su padre. El Espíritu Santo produjo los 23 cromosomas para que ella pudiera tener. Entonces dice que un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, claramente descendientes de David, y el nombre de la Virgen era María. Es un nombre que se utilizaba. Recuérdense que en esas épocas, fíjense en esto, si la mujer no era virgen cuando se casaba y el marido la encontraba como no virgen, la apedraban y la mataban. ¿Okay? O sea que era una cosa seria. ¿Por qué se diseña eso de esa manera? Porque existe un bond, que le dicen aquí, un pegamento extraordinario entre el hombre y la mujer cuando se casan de esa manera. ¿Okay? Es extraordinario. Y es algo que tiene que ver con los pactos. Recuérdense que habían pactos de sangre en el Antiguo Testamento, y lo que hace eso es reproducir el pacto de sangre. Cuando la virginidad de la mujer se rompe, sangre. Ellos tenían, si un hombre acusaba a una mujer de no ser virgen, ellos guardaban las sábanas del matrimonio, de la noche de bodas. Y ellos podían traer eso al juez y enseñar, si era virgen, mire la sangre. ¿Okay? Interesante. Pero de esa manera ellos mantenían eso, y eso era tremendo. Entonces, a todas las mujeres se les conocía como vírgenes, quiero que sepan. Ese era un nombre que se utilizaba con las mujeres. En este caso, pues, estaba hablando de la Virgen, y la Virgen era María, o sea que es una de las vírgenes, ¿ok? Pero esta es la Virgen María, la escogida por Dios para traer a su hijo. Y Zacarías, el papá de Elizabeth, también confirma el hecho de que Dios, en Lucas 1:69, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Cuerno de salvación, eso es. Recuérdense los 10 cuernos de Apocalipsis, que son reyes que gobiernan, ¿verdad? Habían 10 cuernos, había un cuerno pequeño que creció y llevó a 3 cuernos y quedó él como el centro, el cuerno central. Ese es el anticristo y los que conduce el mundo entero a través de los otros 10, de los otros reyes. Bueno, ese cuerno habla del rey. Él traerá un rey. Entonces aquí está diciendo
Él nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. O sea que era una creencia judía común que es expresada en la pregunta que hace Juan 7:42, y ahí lo tiene. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo, el Mesías, viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Belén, esta es la traducción de Bethlehem, y Bethlehem quiere decir la casa del pan. Él viene de la casa del pan y es el pan de la vida. O sea que eso no es un asunto que pasa fortuitamente, como comprenderán. O sea, todo esto tiene un trasfondo bien conocido, es lo que les estoy tratando de decir. Y además de eso, pues yo les voy a dar unos versículos adicionales que pues a nosotros nos dejan saber cómo esto lo conocía el pueblo de Dios. O sea que cuando Pedro habla con los judíos, ellos sabían exactamente de qué se trataba todo esto. En Salmos 89:4 dice, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hablando de David, el hijo de David mayor. Y después de esto tenemos a Miqueas, del Antiguo Testamento 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, había muchos Belénes, pero ese Belén, Éfrata, el lugar del sur donde nació David. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, o sea, desde la eternidad pasada. Está diciendo que el que viene es el Hijo de Dios, ¿okay? Desde los días de la eternidad. O sea que claramente está diciendo que el hijo que viene de David va a ser el Hijo de Dios. Ellos entendían eso. Y Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que estamos hablando de nada más y nada menos que del Mesías que viene de David. ¿Y por qué ponen a David en el linaje desde Abraham? Porque es importante, porque la promesa continúa. Y después en Mateo 2:5 nos dice, y ellos le dijeron, la pregunta es ¿dónde va a ser? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Se dan cuenta? O sea que esto está escrito en el Antiguo Testamento. Y les he comentado que estos son versículos que no se presentan en las sinagogas. Los rabinos se alejan de este tipo de versículos bíblicos porque eso levanta una conmoción dentro de la sinagoga impresionante, porque después tienes que explicar ese asunto. Entonces hay mucha información en la Biblia que él no tiene que abordar, y bueno, él aborda lo que él quiere y lo que le conviene en ese momento. En Lucas 2:4 dice, y también José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, o sea, a Judá, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Ahí ven ustedes que él era de la casa de David, que viene de Salomón, del cual pues, lo que pasa es que a través de Salomón no pudo venir el Mesías porque había una maldición, la maldición de Jaconías, que actuó mal delante del Señor y dijo, la semilla no va a venir por medio tuyo. Y por el hijo menor de David, que es Natán, por ese sí vino la semilla. Bien, entonces ahí tienen ustedes eso. Fíjense qué interesante es esto, porque los judíos sabían esto. Ellos sabían acerca del Mesías y que tenía que existir para que viniera el Mesías en esa época. Entonces, el asunto es que, y aquí les pongo otra diapositiva porque continuamos con St. Hodges, del Seminario Teológico de Dallas, que dice lo siguiente. No existe un ápice de evidencia de que el trono de David podría ser concebido como cualquier otra cosa que el trono terrenal de autoridad donde David gobernaba y donde solamente sus descendientes físicos podían gobernar legítimamente. O sea que ahí no podía entrar ninguna persona. Nadie podía gobernar sino él. El término trono de David simplemente se refiere a eso y nada más. Se refiere al trono terrenal donde un descendiente físico de David va a gobernar. El descendiente físico es el Señor Jesucristo, que es el Mesías. ¿Okay? Entonces, sin embargo, los dispensacionalistas progresivos, a pesar del uso consistente de este asunto en la Biblia, no son disuadidos de declarar que, aún el día de hoy, Cristo está gobernando desde el trono de David en el cielo. Eso es lo que ellos proponen. O sea, es una cosa completamente absurda porque no dice eso la Biblia. Y lo que hacen es una justaposición de versículos para que ellos digan eso. Pero no lo puedes hacer si lo investigas. Si tú vas a los idiomas originales, te das cuenta de que no puede ser. Eso que están diciendo es un invento. Entonces, aquí vemos que
esto significa que ellos tienen que aplicar el término trono de David a algo que en realidad es el trono de Dios. Eso es lo que tienen que hacer. Y ellos se sienten con la libertad de hacer eso, aún en la ausencia de un texto singular que explícitamente haga esa identificación, porque no existe en el Nuevo Testamento. El resultado es que ese punto de vista hubiera conmocionado a cualquier judío que conocía la Biblia en el Antiguo Testamento y debería conmocionar a cualquier exégeta del Nuevo Testamento del día de hoy, porque es una barbaridad. Básicamente esta persona está proponiendo cosas que no son. Pero si tú tienes un pueblo que no conoce la palabra de Dios y tiene estas personas que políticamente entran a disuadir al pueblo de estas cosas, presentándole una nueva información, entonces ellos son los líderes. ¿Qué hacen los séquitos? Pues si ellos siguen lo que me digan, pues ellos son los que dicen. Ellos son los representantes de Dios en la faz de la tierra. Eso es lo que dicen. ¿Okay? Entonces, wow, son los representantes de Dios en la faz de la tierra. ¿Usted sabe quién es el representante de Dios en la tierra? Todos nosotros. Por eso se nos llama embajadores. Nosotros representamos a Dios en la tierra. No es uno solo el que representa a Dios en la tierra. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante porque, de nuevo, eso es una tergiversación de la verdad. Pero tienes que formar toda una religión para que eso funcione de esa manera. Ustedes comprenderán que eso es un disparate. Bueno, entonces, ahora les voy a enseñar, pues bajo esa misma política de lo que es la dialéctica y lo que es este asunto de cambiarle los nombres y utilizar una cosa para decir que dice otra, utilizando los verbos. Tú puedes partir de un verbo y bifurcas toda la información, la sacas y te llevas a una serie de personas a este punto de vista, porque tú partiste de aquí y tú presentaste un caso poderoso aquí. Ahora, ustedes lo único que tienen que hacer es pensar acerca de Satanás. Satanás, que era el ángel escogido de Dios, el querubín escogido, por su inteligencia y su manera de pensar, su dialéctica, porque de ahí viene la dialéctica, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, se llevó un tercio de los ángeles del cielo con su labia. Él les habló, se llevó un tercio. ¿Ah? ¿Puede suceder con la raza humana? Bueno, esto se está dando aquí hoy en día en la faz de la tierra. Sí, se puede dar, es algo que puede ocurrir. ¿Okay? Puede ocurrir de esa manera muy fácilmente. Entonces, tenemos que tener eso en mente porque nosotros lo estamos estudiando. Nosotros estamos viendo este asunto. Entonces, el empleo de diferentes verbos. El punto de vista de los dispensacionalistas progresivos ha leído demasiado entre los Hechos 2.30 y los Hechos 2.34, basados en el hecho de que el verbo sentar es utilizado en ambos versículos. Es utilizado en el versículo 30 y en el versículo 34 de Hechos 2. Yo le he dicho que ellos utilizan a Hechos 2 como punto de partida. Correcto. Entonces, lo que yo he hecho, ¿okay?, es ponerles en la pantalla a estos dos versículos. Pero se los he puesto tanto en el español como en el griego. Ahí ustedes lo pueden ver. En la parte de abajo está el griego y se los he subrayado para que ustedes se den cuenta de lo que él está haciendo. O sea que de nuevo, pues, tomas un verbo y él está cambiando el significado del verbo haciendo una comparación de los verbos. Él dice que este verbo se utiliza en los dos lados, pero se dan cuenta que son dos verbos diferentes, para comenzar. Pero traducción en el español, uno es sentar y el otro es siéntate. ¿Okay? Bueno, en el español tú sabes que eso proviene del mismo verbo, ¿verdad? Está utilizando el verbo sentar para decirte siéntate, pero nos damos cuenta de una cosa muy interesante. En Hechos de los Apóstoles 2.30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, ¿verdad? Y la palabra que se utiliza para sentar es catizo, en el infinitivo, ¿okay? Aquí se la subrayo, catizo. Y en Hechos de los Apóstoles 2.34 dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí tienes la palabra kathú. Pero esta palabra kathú es kathemai. Eso es un verbo mai, la terminación mai. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y esta es la terminación omega, katizo, en el infinitivo. O sea que este verbo, el primer verbo es un verbo omega, que tiene, el verbo omega termina con esta O. ¿Ok? Con esta O, catizo, si lo puedes poner así, es catizo, con esta O. Nosotros le ponemos esta O porque eso lo vemos como una W.
Y el otro verbo es un verbo eimi, y ese verbo eimi es kathemai. ¿Okay? Entonces termina con mai, este de aquí. Kathemai. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Son dos verbos diferentes, uno es intransitivo, el otro es transitivo. Y tú no puedes utilizar esos verbos para decir que son la misma cosa, como comprenderás. Pero él utiliza esto, él va y él utiliza esto, y es algo muy interesante, porque él lo presenta como evidencia. Claro está que si tú le das esto a una persona que no conoce el griego, que no conoce el hebreo, pues a mí lo que me diga, pues yo no sé nada, ni siquiera sé qué son esos garabatos, para comenzar. ¿Me cuenta? Entonces es fácil proponer esto haciendo uso de lo que tenemos. Esta crítica es especialmente verdadero dado al hecho de que los dos versículos emplean diferentes verbos que son traducidos sentar. ¿Okay? Ahora, de nuevo los quiero llevar a este señor Zane Hodges del Seminario Teológico de Dallas, era profesor emérito del Seminario Teológico de Dallas, y fíjese lo que dice. A menos de que Darrell Buck es el proponente de la hermenéutica complementaria. Recuérdense, esta es la que abre la hermenéutica y dice, bueno, nosotros podemos agregarle a esto, porque resulta que toda la revelación, y esto lo han oído ustedes en la Iglesia Católica, toda la revelación no está en la Biblia. Nosotros, los líderes, tienen información adicional hablada que ellos guardan. Ya abriste la Biblia. Eso es hermenéutica complementaria. Ahora tú le estás dando a la cúpula el poder de cambiar lo que se está dando en la Biblia. O sea que es algo que no se puede hacer. De paso, ustedes ven, por ejemplo, el catecismo y la Biblia, y en muchos lugares no concuerdan. O sea que tienen que tener cuidado con eso, porque nosotros sabemos que la Biblia es todo. Entonces, aquí dice este señor, a menos de que Darrell L. Buck esté leyendo el texto griego como se encuentra en el texto mayoritario, que de paso el texto mayoritario es uno de los mejores textos que existe, porque ese texto contiene la menor cantidad de errores y es muy completo. ¿Okay? Cosa muy dudosa, dice Darrell Buck, Zane Hodges. Aparentemente aquí hay una torpeza transicional que exagera la similitud entre los versículos 30 y 34. Al leer las ediciones modernas del Nuevo Testamento griego, el verbo kathizai, aquí está poniendo el verbo como se encuentra, no en el infinitivo, sino como se encuentra en el escrito, ¿verdad? Kathiz, aquí tiene kathizai, ¿se dan cuenta? Entonces él está utilizando esa misma forma, aquí está en el español y aquí está en el griego. Yo se lo puse en el infinitivo al lado, kathizo, para darle la terminación omega, ¿verdad? Que es el infinitivo, pero aquí está conjugado de esta manera porque encaja pues lo que está diciendo el profeta. Pero, de nuevo, aquí él dice, las ediciones modernas del Nuevo Testamento del verbo kathizai, en el versículo 30, no se debe leer como intransitivo, sentarse, ¿okay? Sino transitivo, sentar, que está bien traducido aquí, porque aquí ustedes pueden ver, le ha jurado sentar a uno de sus descendientes. Está bien traducido como verbo transitivo. Pero el otro es un verbo intransitivo, porque tú no puedes, es intransitivo porque solamente tú puedes hacer la acción del verbo, otra persona no la puede hacer por ti. En otras palabras, otra persona no se puede sentar por ti. Solamente tú te puedes sentar por ti mismo, ¿correcto? Entonces es intransitivo el verbo. Entonces, y aquí entonces hay una gran diferencia en el verbo, y el verbo es diferente entonces. Pero en vista de que existen verbos diferentes, Darrell Buck no es técnicamente preciso cuando declara que el verbo anterior es reintroducido en la cita del Salmo 110, en el versículo 34. Claramente que eso sería una pequeñez, si no fuera por el hecho de que Darrell Buck trata de hacer que esos dos versículos sean algo paralelo, apelando al uso de un solo verbo en el mismo sentido en ambos versículos. ¿Me cuenta? Eso es precisamente lo que hace la dialéctica. ¿Okay? Eso es lo que hace la dialéctica. Ellos le cambian el significado a las cosas y después parten de ahí. Parten de ese punto y edifican toda una cosa que tú dices, bueno, pero sí, lo que le está diciendo es verdad, si se trata de esto, de la nueva posición. Tiene mucho sentido, pero esa no es la posición. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú vas a seguir algo que tiene la lógica que pertenece a la posición, o sea, hay dos posiciones, la A que es la original y la B que es la que ellos proponen. Si tú partes de la proposición B, todo lo que ellos dicen acerca de la proposición B es correcto,
¿ok? Porque ellos mismos la pusieron, ellos mismos están edificando su sistema, ¿verdad? Pero resulta que el contenido de lo que se está viendo no está hablando de la posición B, sino de la posición A. ¿Me explico? Entonces, claro está, causa la bifurcación y eso es la dialéctica. Es peligrosísima, eso es lo que en la Universidad de Harvard, de donde salen estos grandes políticos y salen estos personas graduadas de la ley, etcétera, etcétera, utilizan este tipo de cosas para que ellos puedan promulgar su posición. En otras palabras, para guiar a las ovejas, porque ellos ven a las personas del mundo como ovejas. Ellos no nos ven a nosotros como personas normales, sino que nosotros somos utilizables. ¿Okay? Para ellos que una persona aprenda, por ejemplo, plomería, es maravilloso, porque ellos necesitan personas que atiendan sus sistemas de plomería. ¿Okay? O sea, que los ven como maquinaria. Eso es lo que trato de explicarles. Ellos ven las cosas de una manera diferente. A ellos no les interesa si es verdad o mentira la posición que ellos abrazan. El asunto es que si te puedo mover a ti de la posición que tienes a mi posición para que veas las cosas a mi manera. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ellos hacen. Y eso es lo que se ha metido dentro del dispensacionalismo que nosotros vemos. Nosotros somos dispensacionalistas y somos premilenarios. Entonces, sin embargo, el versículo 34 tiene el sentido intransitivo de sentarse y de ser utilizado. Y lo que hace Darrell Bock es utilizar uno para los dos. Ahora, veamos entonces la naturaleza pertinente a lo que es sentarse, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? Ustedes se dan cuenta, yo lo que les estoy enseñando es cómo estas personas toman un punto y de ahí se van completamente y sacan a la iglesia. Esta es operación levadura. Operación levadura. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está haciendo este hombre que está inyectando estos pensamientos a la sana escritura para llevarse a la gente a otros lugares, utilizando este tipo de artimañas. Pues una artimaña, yo no sé si él lo está haciendo a saber, porque tiene una agenda en su mente, o simplemente por ignorancia, porque tiene el conocimiento un poco disminuido, pero de todas maneras, o porque ha leído libros que tienen que ver con este asunto, porque muchas personas han escrito esto porque la levadura se está desde el inicio de la iglesia. ¿Okay? Lo que pasa es que esos sistemas se van desarrollando a través del tiempo, se van mejorando. Lo mismo que hace Satanás, que va mejorando sus sistemas de control con la raza humana, porque él no es omnisciente ni es omnipotente, entonces necesita esos controles adicionales para formular su plan y tener lo suyo. Bien, entonces vamos a parar aquí en este momento. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo de tu palabra en nuestra vida, y te pedimos que todo lo que aprendamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.